Primera de Juan, capítulo número 1. Bueno, esta mañana vamos a hablar, a leer del versículo número 5 al versículo número 10 del capítulo número 1 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 5 hacia el versículo número 10. ¿Le tenemos? Bueno, ¿qué le parece si lo leo? Sígame con su vista y después oramos y vamos a iniciar. Dice la Escritura: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hemos estado hablando acerca de permaneciendo en amor, permaneciendo en aquel que es amor. Permaneciendo, y permanecer significa actuar, porque el amor no debe ser solo de palabras, dice la Escritura, sino en hecho y en qué, y en verdad. Así que Juan nos va a describir la naturaleza de Dios. Imagínense qué profundo estamos hablando. Estamos tocando, dijo alguien, estamos pisando un terreno santo, porque vamos a hablar acerca de quién es Dios. La mayoría de veces los cristianos se olvidan quién es ese Dios, se olvidan la naturaleza de ese Dios, se olvidan de las características, de los atributos que solo a Dios le pertenecen. Por tanto, cuando la palabra de Dios nos dice Dios es luz, no nos está preguntando, no nos está diciendo pues a mí se me hace que Dios es luz. No está diciendo pues es que es la ausencia del mal, por lo tanto debe de ser la llenura del bien. No. Nos está describiendo el carácter mismo, la naturaleza misma de Dios, Y Dios es ¿qué? Dios es luz. Dijimos hace algunas semanas atrás que Él se goza en la verdad, se goza en la justicia. Por lo tanto, cualquier persona que decida venir a Dios, confesarle a Él como su único y suficiente Salvador, debe de andar en su luz, en esa luz admirable que es Jesús. Dios, dice la Escritura, Dios es luz y no hay ¿qué? No hay nada que opaque, escúcheme, no hay nada que opaque ante la sublime luz de nuestro Dios. Por cierto, la luz, cuando somos expuestos, descubre quiénes somos. La luz de Dios descubre el mal, el pecado y las impurezas e injusticias del hombre. La luz. ¿La luz de quién? ¿La luz de lo que yo percibo como correcto e incorrecto? No. ¿La luz de lo que yo percibo como una realidad o una idea de realidad? No. ¿La luz de lo que nos imaginamos o lo que preferimos? No. La luz de Dios es pura. La luz de Dios es santa. La luz de Dios está sin tinieblas, porque es luz. Así que en esta mañana vamos a hablar el punto número 7, que es si permanecemos en amor, seremos luz. Si permanecemos en su amor, seremos luz. Padre, examínanos en esta hora. Habla a nuestros corazones. Muéstranos, Señor, que está mal en nosotros. Padre, que tu luz admirable nos muestre, nos traiga la realidad. Señor, que las tinieblas que están en nosotros sean extinguidas por medio de esa luz admirable, de esa luz santa, de esa luz que no se ha apagado desde la fundación del mundo hasta la eternidad. Señor, esa luz sigue vigente, no se ha opacado.
Señor, ayúdanos a comprender tu palabra en esta mañana, poderla aplicar a nuestras vidas y comportarnos a la altura de que hemos sido hechos hijos tuyos, que no debiésemos, Señor, de permitir que el pecado comience a avanzar en nuestras vidas, Señor. Padre, guárdanos, guíanos, examínanos, límpianos. En el amor de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Regrese conmigo al libro de Primera de Juan, donde iniciamos nuestra lectura, y vaya conmigo al capítulo número 4. Note el versículo número 13. A manera de repaso, hemos hablado acerca de que hemos nosotros conocido a la persona de Cristo por medio de su sacrificio y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos habla de que no es que nosotros hubiésemos estado buscando a Dios, porque el hombre en su pecado, por causa de sus delitos y su maldad, su perversión, no quiere venir a la luz de Dios. Juan capítulo número 3 nos dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que nos está dando las pautas a qué es lo que sucede cuando venimos a la luz. Note el versículo número 13. Primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos. Así que, ¿cómo sabríamos que pertenecemos en Él? ¿Cómo sabríamos que debemos nosotros ser guardados por su Espíritu y que somos guardados por su Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo es que conocemos que lo que testificamos es a causa de lo que hemos visto? ¿Cómo es que conocemos de que pertenecemos a Él? ¿Cómo es que conocemos todo eso? Bueno, en un principio su palabra nos revela a ese grande Dios y las características naturales y personales de nuestro Dios. Si no fuese por su palabra, no conoceríamos. La palabra de Dios en el libro de Romanos nos dice que la fe viene por el oír. La transformación y el conocimiento de Dios vienen únicamente al ser expuestos ante la palabra eterna y el convencimiento del Espíritu Santo cuando el Evangelio es presentado. No puede haber conversión, escúcheme, no puede haber conversión sin haber confrontación. Cuando la mayoría de nosotros somos confrontados, se examina, se hace una evaluación de nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestros logros, se hace una confrontación acerca de si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Y a raíz de esa confrontación, entonces vendrá una transformación. No puede haber transformación, una vez más, sin confrontación. Y Dios nos confronta. Juan escribe a su audiencia y les confronta. Les dice la realidad de las cosas. Les dice la verdad de Dios. Y note qué es lo que él comienza a decirnos en el capítulo número 1, en el versículo número 5. Dice: este es el mensaje. ¿Este es el qué? El mensaje. Dijimos el día anterior en el servicio que cada uno de nosotros estamos dando un mensaje. Cada uno de nosotros estamos presentando un evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. La diferencia es que muchas veces queremos solo presentar un mensaje que se acomode a nuestra forma de vida y no queremos conformarnos a la persona e imagen de nuestro Señor Jesús. Por eso es bien fácil para usted convivir con inconversos que no conocen la verdad de Dios, que no tienen principios en su vida moral y personal. Por eso es fácil para usted tomar los días viernes o los días sábados y venir el día domingo presentando una cara de piedad. Y todo lo que sucedió atrás no importa, porque para ellos es normal, pero para el creyente no debería de ser normal. Para el inconverso es normal abandonar a su familia, para el creyente no debería de serlo. Para el inconverso es normal engañar a su cónyuge, pero para el cristiano no debería de serlo. Para el inconverso es normal decir groserías o rebajar o dar mala crítica contra su hermano, su propia sangre.
contra los que dicen ser sus amigos, hasta incluso levantar los puños en una fiesta que está celebrando la vida de alguien, porque para ellos es normal. Pero para el cristiano no debería de ser normal. Para el inconverso es normal hacer tratos y engañar a su compañero. Para el inconverso eso es normal, pero para el cristiano no debería de ser normal. Note lo que dice, ese es el mensaje. ¿Qué mensaje, Juan? Dime qué mensaje. La palabra de Dios nos dice que todos somos cartas abiertas, leídas ante los hombres. Este es el mensaje que hemos oído ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Este es el mensaje que oímos de Jesús. Lo oímos de Él y que os anunciamos. Jesús presentó al Padre. Dios es un Dios invisible, pero el Hijo ha dado a conocer quién es el Padre. Se recuerda aquel mensaje, aquella enseñanza que le dio a esa mujer samaritana cuando le dijo acerca de tenía sed. Si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Ese es el mensaje, porque ha sido el Hijo quien nos ha revelado al Padre. El mensaje dice que hemos oído y que no hemos diluido, no hemos menoscabado, no hemos escondido solo cierta parte del mensaje y solo estamos proclamando la otra parte del mensaje, la que nos conviene a nosotros, para que no sepan lo malo que somos, los pecadores que somos, lo alejados de Dios que estábamos. No, hemos dado todo el mensaje y dice, ese es el mensaje que hemos oído y que os hemos anunciado. Dios es ¿qué? Dios es luz. Se compara a la persona del Señor Jesús como si fuese un atalaya, como alguien que estaba anunciando el peligro que vendría si no venían y reconocían que el Hijo es el dador de la vida eterna. Si usted no pone su confianza en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, si no permite que esa sangre preciosa del Cordero le limpie de todo pecado, usted no tendrá acceso a vida eterna. Solamente en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús que podemos nosotros entrar a la presencia de Dios. Ningún mérito puede hacer jamás que el hombre por su propio deseo entre a la presencia de Dios. Ninguna ofrenda puede darle el perdón de pecados que solo la sangre preciosa de Cristo puede lograr. Ninguna membresía en ninguna iglesia puede darle la salvación y la vida eterna que por Cristo Jesús es ofrecida. Ninguna religión, ninguna iglesia, ningún hombre o pseudo profeta en este tiempo le puede dar el sello del Espíritu Santo. Dios es luz. Nos está diciendo a nosotros no nada más acerca de su perfección, porque incluso en relación a las luces, hay luces que no examinan todo. Hay luces que no son plenas. Hay luces que irradian calor, hay luces que no irradian calor. Hay luces que iluminan y distorsionan la luz perfecta y la transforman y dan otro reflejo. Pero la luz de Dios es una luz pura, es una luz santa, es una luz que encandila al hombre, le muestra, le da dirección. Esa es la luz que proviene de Dios. La luz de Dios nos muestra la gloria y lo sublime que Él es. Dios es luz. Y luego enseguida nos dice a nosotros, y no hay, escúcheme, y no hay tinieblas en Él. Qué interesante, porque la palabra de Dios nos dice no hay tinieblas en Él. ¿Sabía usted que una luz colocada de una manera imperfecta produce sombras? A la hora de establecer la iluminación en un escenario, no pueden haber sombras que sean demasiado profundas, porque a la hora de la fotografía podría producir sombras innecesarias o no deseadas. Pero note que no son nada más sombras no deseadas.
no son solo cierta oscuridad. La palabra de Dios nos dice que en Él no hay tinieblas. Porque usted podría levantar una lámpara a medianoche y caminar en el sendero y iluminar lo que usted está pisando o lo que estará a punto de pisar. Pero cuando nos venimos ante la presencia de Dios, no hay nada de oscuridad en Él, no hay nada de tinieblas en Él. Por lo tanto, la palabra de Dios nos está hablando estas tinieblas en relación a que no hay pecado. Dios es un Dios santo, Él no hay pecado, en Él no hay pecado. Por lo tanto, la pregunta viene enseguida: si permanecemos en Él, ¿por qué el Hijo de Dios, salvo, transformado, regenerado y dueño de una vida eterna y de una reconciliación con Dios, cómo es que permite que haya pecado en su vida? Escucha esta declaración: el carácter de una persona será determinado por el carácter del Dios al que adore. Una vez más, el carácter de una persona será determinado por el carácter del Dios al que adore. ¿A qué Dios adora usted? Pregunta: Dios es el que está presentándole adoración, porque mi Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, sería hasta irónico e hipócrita que un hijo de Dios levante las manos en oración, en adoración, o doble sus rodillas para clamar, pregar a Él, o presentarse ante el trono de la gracia clamando oportuno socorro, cuando sabe que en su corazón hay tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Esa es la naturaleza de Dios. No hay tinieblas en Él. ¿Por qué? Porque Él es luz. Y enseguida Juan, después de esa declaración, nos dice a nosotros nuestra posición. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién Él? Con Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Dios, escuche, y andamos ¿en qué? En tinieblas. ¿Qué dice? Mentimos. La mayoría de personas está haciendo una idea de realidad que no es. Creyendo que porque viene a la iglesia, creyendo porque lee la Biblia, creyendo porque da limosnas, creyendo porque de vez en cuando diezma o ofrenda o brinda algún servicio a la iglesia, piensa que eso es andar en luz. Eso no es andar en luz, porque incluso hay inconversos que son unas tremendas personas. Hay inconversos que podríamos decir: se me hace que esa persona hasta salva es, pero no es así. Escúcheme. La palabra de Dios nos dice: si decimos que tenemos comunión con aquel que es luz, y dice, y andamos en tinieblas, mentimos. Hemos dicho que somos probablemente el único evangelio o mensaje evangelístico que el inconverso podría escuchar. A su alrededor, en su calle, en su colonia, en el barrio donde viva, en el vecindario, o quizá en la zona habitacional donde usted viva, muchas personas saben: esa persona dice que va a la iglesia. Se me hace que esa persona es una buena persona. Se me hace que esa persona ha de ser una excelente manera, es un excelente ejemplo de vida. Escúcheme, ¿y qué es lo más triste? Que después de presentarlo ante la luz perfecta de Dios, ante la gloria y la sublimidad de Dios, nos damos cuenta que no. Hay cristianos que dicen que andan en luz y que tienen comunión con Dios, hasta perjuran y juran que tienen un llamado especial de Dios, pero su realidad es que andan en tinieblas. ¿Por qué anda en tinieblas el hombre? Porque no tiene comunión con aquel que es luz. Tiene comunión con Dios. Dice que tiene comunión con Dios. Aparenta que anda en comunión con Dios. Entonces usted debería de ser luz. Dios nos ha puesto para ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sabe qué es el problema del por cual no andamos en comunión con Él? Sencillo, porque estamos haciéndonos nuestra idea de lo que es tener comunión con Dios. Una vez más, es que no es posible adorar a un Dios que es santo, perfecto, eterno, un Dios de amor, y nosotros no contagiarnos de sus cualidades. A manera de introducción, voy a dar 3 declaraciones en relación a la luz de Dios.
Alguien escribió diciendo: Dios es esplendor y gloria. No hay nada más esplendoroso que la luz de Dios atravesando las tinieblas. Segunda declaración: Él se revela a sí mismo. La luz que se ve por encima de todas las cosas, esa es la luz de Dios. No hay nada escondible ante su luz, porque Él se quiere revelar a nosotros, es que es luz. Tercera declaración: Él nos muestra el camino por donde debemos de andar. Esa es la función de la luz, revelarnos qué es el deseo para que nosotros lo hagamos. Así que hay tres principios en este pasaje que deberíamos de prestar atención. El primero es: no hay tinieblas en él. El segundo: no hay pecado. Y el tercero: no hay impureza. Veamos el versículo número 5 hacia adelante, y el versículo número 6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él, dice que y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué? No practicamos la verdad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas ¿en qué? En Él. Significa entonces que mi manera de práctica a la hora de vivir los principios establecidos por Dios, si no van acorde a lo que Dios ha establecido, estoy viviendo una vida mentirosa. La palabra de Dios nos habla de que Él es un Dios que es luz. Por lo tanto, no va a haber espacio ante la luz sublime de Dios para que usted ande en tinieblas. No puede andar alabando a Dios, glorificando su nombre, exaltando su nombre, o incluso dando a compartir el mensaje del evangelio a otros, con usted viviendo una vida en hipocresía detrás de la cortina, porque hay tinieblas en usted. La bendición de Dios no está sobre aquellos instrumentos sucios. El poder de Dios no reside en las personas que tienen una doble vida. O está en luz o está usted en tinieblas. Hágase un examen. Lo primero que dijimos es que en Él no hay tinieblas. ¿Por qué? Porque en Él hay luz. Pregunta grande: ¿habita Él en usted? ¿El Espíritu Santo ha hecho su residencia en usted? Entonces usted será luz. La razón que no hay tinieblas, o no debería de haber tinieblas en nuestras vidas, es porque la luz de Jesús nos atraviesa. La palabra de Dios nos dice que nos ha puesto para que seamos luz. Para que seamos luz en medio de una generación que es maligna y perversa. Y vaya que vivimos en una generación que es maligna y perversa. Hablamos acerca de la... ¿Sabe qué es una de las perversiones más grandes en nuestra generación? La idea de amor. Cuando nos comparamos ante el amor perfecto de Dios, la pregunta sería: ¿amo de la manera en que Dios quiere que yo ame? ¿Amo a mis hermanos de la manera en que Dios quiere que yo ame? Porque note lo que dice la Escritura. Dice: tenemos comunión. Dice: tenemos comunión. Nos está hablando no nada más de un asunto personal, porque esto debe de verse en un sentido personal, pero se nos engloba más y nos dice: todos tenemos comunión con Él. Note el capítulo número 2 en el versículo número, en el capítulo número 2 en el versículo número 22. Los gnósticos perjuraban y juraban que Jesús no resucitó de los muertos. Note la Escritura, dice: ¿quién es el mentiroso sino que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que hemos oído desde el principio, lo que habéis, oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio. ¿La vida qué? La vida eterna. Si usted tiene al Hijo en su corazón, tiene la vida eterna. Y tiene la adopción que el Padre le ha dado a usted. Si yo tengo a Cristo en mi corazón,
porque Él me ha redimido de mis pecados. Le he confesado mi condición y aceptado que Él es el único medio de reconciliación para con el Padre. Esa pregunta es para todos. ¿Usted y yo qué somos? De acuerdo al sentido de adopción, usted y yo somos hermanos en Cristo. Note lo siguiente. Enseguida nos dice en el capítulo número 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados, ¿qué? Somos llamados hijos. Hijos de aquel que nos ha dado regeneración. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Enseguida nos dijo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? Infracción de la ley. ¿Sabe quién establece las normas de vida y de conducta de los hijos? ¿Sabe quién? Los padres. Por eso este chamaco, este muchacho que pasó el día miércoles no tenía ni idea. ¿Sabe por qué muchos cristianos no tienen ni idea que deberían de ser luz y no tinieblas? No acomodarse a lo que el mundo quiere, no acomodarse a la forma que el mundo quiere que sean. Es porque no hay luz en ellos. La luz de la verdad de Dios produce convicción para no pecar. Nota enseguida en el versículo número 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica. ¿Qué dice? No practica. No practica el pecado. Y luego en el versículo número 10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Es que es una guerra, querido creyente. O está en las tinieblas o está en la luz admirable de Dios. Cualquier persona que haya puesto su confianza en el sacrificio de Cristo Jesús viene a ser posesión de Dios, viene a ser parte de la familia de Dios. Y luego enseguida en el versículo número 10 dice, todo aquel que no hace ¿qué? No hace justicia. Dijimos que la verdad, andar en la verdad de Dios, gozarse en la verdad de Dios, es vivir en justicia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Por eso es tan importante que usted entienda este asunto de las tinieblas en las que muchos cristianos están. Es porque sencillamente no han entendido quien marca las reglas y la forma de conducta en mi vida es Dios, no yo. Si yo quiero identificarme con mi padre, quiero honrarlo porque el hijo honra al padre, yo voy a seguir las normas y las reglas de vida que él me enseñó y luego las comparo a la luz de la verdad de Dios. Y si las dos van a tono, ¿sabe cuál va a ser más sublime y más excelente? La verdad de Dios. Es un asunto de testificar, es un asunto de demostrar que la luz de Cristo reside en mí. ¿Y qué sucede cuando la luz de Cristo reside en mí? Sencillo, voy a practicar la verdad. Note lo que dice en el versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. ¿Qué dice? Mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. Pero cuando yo entiendo que mi Dios es luz, que su gloria se refleja a través de la vida de sus hijos, entonces yo voy a querer que la vida de la luz de Jesús atraviese por medio de mi conducta, atraviese por medio de mi manera de vivir. Por lo tanto, voy a andar conforme a los principios que Él me dé a mí, porque yo no quiero que confundan a mi Dios con cualquier otro Dios pagano que dice, haz lo que quieras y después reza 2, 3 Aves Marías y todo va a estar bien. No, pierdo galardones cuando por mi necedad, por mi falta de obediencia, por mi falta de tener comunión con Él, estoy en tinieblas. El testimonio del creyente es importantísimo. No para guardar apariencias, escúcheme, no para guardar apariencias, porque un montón de cristianos son buenos para andar aparentando que viven en luz, cuando en realidad, si quitamos esa máscara, son tinieblas.
Qué triste es que sea una cosa en la iglesia cantando amén, gloria a Dios, aleluya, shalala, talala. Pero en casa, porque quien conoce a los padres son los hijos. Los hijos saben con qué batallan los padres. Los hijos saben lo abusivo que son los padres. Los hijos saben la música que escuchan los padres. Saben las conversaciones que tienen los padres. Los hijos. Por eso para ellos hasta es incongruente que usted le diga que obedezca a Dios, pero ellos viven en tinieblas. Debe ser algo congruente, no para guardar apariencias, sino para vivir en la luz de la verdad de Dios. La razón que nuestro testimonio debe de ser luz, verdad y justicia es porque declaramos por medio de él que tenemos comunión con aquel que es luz y una luz admirable. La palabra de Dios le describe: y esa luz admirable descendía. Esa luz admirable de Dios es Jesús. Si yo tengo comunión con Jesús, voy a andar como Él anduvo. Número 2. Note el versículo número 7 hacia el versículo número 8. Dice: pero si andamos en luz, otra vez se nos habla, debemos de andar en luz. Debemos andar en la justicia y la santidad de la verdad. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo ¿qué? Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en aquellos que dicen que no tienen pecado. La realidad es que cuando venimos a la luz de Dios, somos expuestos a esa luz perfecta. Todas nuestras imperfecciones se revelan. Todo nuestro pecado se revela. Por lo tanto, cuando yo vengo a la luz de Dios, no hay pecado en mí, porque me atrae su santidad. Voy a evitar andar diciendo malas palabras. Voy a evitar andar en malas compañías. Voy a andar evitando andar en lugares incorrectos. ¿Por qué? Porque quiero reflejar la luz y la perfección de aquel que es puro y perfecto. Es interesante pensar que muchos de sus mejores amigos son una bola de inconversos, borrachos, mujeriegos. Qué interesante. La pregunta es: ¿la luz de Cristo vive, reside en usted? Porque aquel que reside y que tiene comunión con Cristo Jesús no practica el pecado. Escúcheme, ni se goza con aquellos que lo practican. Pregunta grande: el viejo hombre, el hombre carnal, sin el dominio del Espíritu Santo, ¿sigue controlándole? Porque si el viejo hombre controla, entonces las obras del viejo hombre es lo que usted desea hacer. Vaya conmigo al libro de Efesios, ponga una marca ahí en Primera de Juan. Vaya conmigo ahí al libro de Efesios, regrese. Note lo que la palabra de Dios nos dice. Capítulo número 4. Versículo número 17. Libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, una vez más, ya no nada más es testimonio, ya no nada más es un asunto de con quién nos van a identificar, es un asunto de cuáles son los actos, cuáles son las obras que nos caracterizan. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe por qué hay un montón de cristianos aún que se dejan dominar por la carne y por las tentaciones? Sencillo, porque siguen encontrando placer en los deleites carnales. Ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que para ellos no es tan importante el obedecer a Dios y sus principios. Versículo número 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Déjeme aplicarlo esto a lo que estamos viendo en Primera de Juan. Un montón de cristianos que la luz de Cristo se ha ido opacando en sus vidas porque están permitiendo que las tinieblas gobiernen sus decisiones
y por lo tanto están permitiendo que las tinieblas gobiernen sus actos. ¿Qué clase de Dios es el que adora usted? Si usted adora a un Dios que es santo, que es un Dios que no se goza en el pecado, que aborrece el pecado, por lo tanto va a dejar las obras del viejo hombre. Más adelante en el versículo número 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, nos habla de que hay una nueva manera de vivir. Esa vida abundante que Cristo ofrece, muchos cristianos no la pueden gozar porque siguen deseando los placeres carnales. Dice enseguida: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos que hay, deseos engañosos. Recuerde que la tentación no presenta las consecuencias. Escuche, la tentación no presenta las consecuencias. La tentación presenta el gozo circunstancial del pecado. ¿Hay consecuencias por obedecer? Sí, la consecuencia es la bendición de Dios, pero también hay consecuencias por desobedecer. La mayoría de cristianos, cuando leen Génesis capítulo número 3, cuando Satanás presentó por medio de la serpiente esa tentación, la mayoría de cristianos no percibimos lo que en realidad Satanás le estaba presentando a Eva. Póngase a pensar en esto. Cuando la tentación vino, la tentación es solicitud al pecado. Cuando la tentación vino a Eva, lo que Satanás le estaba diciendo a Eva era: es que Dios no quiere que seas como Él, por eso te prohibió el árbol. Es que Dios no quiere que experimentes el gozo de la vida, por eso te dijo que no dejes que el pecado gobierne en tu vida. Mira qué alegría, engañar a tu esposa es bien fácil. Joven, señorita, qué alegría. Se trata de educación sexual para tener prevención. Puedes tener alegría y gozo de fornicar, y lo único que necesitas hacer es utilizar bien las medidas de precaución en relación a los asuntos sexuales, y todo va a estar bien. No hay pecado. ¿Me escuchó? No hay pecado. Si vamos a hacer luz, no hay pecado. No estoy diciendo que el hombre puede dejar de pecar. Estoy diciendo que el hombre, dominado por el Espíritu Santo, puede evitar pecar. Versículo número 5, capítulo número 5, del libro de Efesios. Nos habla acerca de que debemos de ser hijos obedientes. Versículo número 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en ¿qué? Se nos habla de permanecer en el amor, y si vamos a permanecer en aquel que es amor, entonces nos dice: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y luego nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a ¿quién? Por causa de su santidad. Esos pecados no deben de ser mencionados entre cristianos. Qué gloria y alabanza aquel que es luz y eterno, cuando sus hijos andan haciendo lo que bien se les da la gana. Luego nos dice, versículo número 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de ¿qué? De gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Y luego nos dice a nosotros, versículo número 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo ¿qué? Hermano, el pecado no viene a la vida de las personas simplemente porque ahí está presente. El pecado viene a la vida de las personas porque ellos aceptan el pecado y las consecuencias de él. Nadie lo va a forzar a pecar. La solicitud va a ser presentada,
Pero el que decide a nivel personal sufrir esas consecuencias, ya sea por conocimiento o por ignorancia, va a ser usted. ¿Cómo puede usted honrar y alabar o dar gloria a un Dios que es santo viviendo en pecado? ¡Qué incongruencia! Por eso Juan nos dice a nosotros en el versículo número 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, si decimos que en nosotros no hay nada de lo cual Dios juzgaría como incorrecto, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Porque la realidad es que sí hay pecado en nuestras vidas, sí hay tentaciones y múltiples veces somos tentados. La diferencia será si cedemos ante la tentación. Y por tanto, si alguien cede a la tentación, la verdad de Dios no está en él. Que hay un punto importante, que el cristiano, el salvo, no debería de encontrar placer en pecar. Es más, ni debería de buscar la oportunidad para hacerlo, porque está consciente que Dios está en todo lugar. ¿Me escuchó? Dios está en todo lugar. Dios tiene sus ojos puestos en sus hijos. ¿Cómo es que quiere la bendición, la provisión, la protección de Dios, pero no quiere vivir en santidad? ¿Cómo es eso posible y congruente? No lo es, porque no ha entendido que usted tiene un Dios que es 3 veces santo. Por lo tanto, aún quiere y anhela el pecado del viejo hombre. La victoria, escuche esto, la victoria sobre el pecado la obtenemos teniendo comunión con aquel que es santo y que es luz. La verdad está en usted. Cristo mora en usted. Ha sido redimido por la sangre del Cordero. Entonces debería de anhelar vivir en la justicia, la santidad y la pureza de aquel que es luz. Note el versículo número 9, esta tercera verdad que encontramos. No nada más las tinieblas son inexistentes en aquellos que permanecen en Jesús. El pecado ni siquiera se nombra entre aquellos que han decidido vivir en la luz de la justicia y la santidad de aquel que es verdad. Número 3, no hay impureza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? ¿Y qué? Y limpiarnos. Porque en el amor, escúcheme, en el amor no hay temor. Porque el temor en sí lleva castigo. Hermano, en el amor, si alguien ama, va a ver a esa persona perfecta. Aunque no lo sea, pero lo va a ver perfecto porque Cristo mora en él, mora en ella. De vez en cuando cruce por el libro de Cantares y reconozca por ahí ese versículo perdido. He aquí, tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. La palabra de Dios nos dice a nosotros como si fuese ese amado diciéndonos: iglesia, yo la lavé, yo la limpié, yo la quiero para mí pura, limpia, sin mancha, sin contaminación. Porque ¿quién quisiera una mujer que ha sido usada, utilizada o por su propia cuenta manchada? ¿Quién la quisiera para sí? Por eso es que Dios nos compara con esa esposa, porque ningún esposo quisiera que ella fuese tocada por ningún hombre. Be careful para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación. El deseo de Dios es que el pecado no ensucie. Escuche, el deseo de Dios es que el pecado no ensucie lo que ya ha sido purificado por medio del lavamiento de su sangre preciosa. Conmigo al libro de Tito. Tito. Si no lo encuentra, a lo mejor no ha llegado a la cuna.
Tito capítulo número 3, nota el versículo número 5. Dice la escritura, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó por nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Regrese conmigo al libro de Primera de Juan. Versículo número 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego en el versículo número 10 hace esa comparación, hace un paralelismo y le dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en ¿quién? No está en nosotros. No, Dios, yo he vivido una vida recta, yo he vivido una vida perfecta, he vivido una vida guardándome limpio para cuando tú vengas y no tengas de qué avergonzarte de mí. Así en serio. Ok, vamos a hundirnos, vamos a meternos más en el fondo, en los pensamientos de tu corazón, en tus deseos carnales. Vamos a ver si lo que estás haciendo es verdaderamente puro. Escuche, para los puros todas las cosas son puras. No va a haber deseo carnal en la persona y en el amor de aquellos que están dominados por el Espíritu Santo. En el sentido de un deseo carnal me refiero a un sentido sensual. No va a andar anhelando lo que el mundo ofrece, porque lo que Cristo ofrece es más apetecible que lo que el mundo ofrezca. Si el mundo ofrece un aumento de salario, escúcheme, no está mal, pero que no cambie su deseo de obedecer a Dios en congregarse. Ahí es donde está mal. Hey, no se venda los deleites carnales, porque se supone que aquel que está en Cristo, que tiene comunión con Él, no va a permitir que las tinieblas aparezcan en su radar. ¿Por qué no va a permitir que las tinieblas aparezcan en su radar? Porque está tan cautivado por la luz de Dios que las tinieblas son inexistentes. Hey, no nada más no va a andar en tinieblas, escúcheme, no va a disfrutar el pecado ni va a ceder ante la tentación del pecado. Por lo tanto, escúcheme, no va a ensuciar sus ropas blancas. Se recuerda en el libro de Apocalipsis esa iglesia a la que el Señor Jesús les dijo, hey, mejor ve y compra ropas blancas, compra colirio para que limpies tus ojos, porque el pecado mancha la vida de aquellos que lo practican. Hermano, ningún cristiano debería de andar muriendo de cirrosis hepática por andar de alcohólico. Hermano, qué tristeza que un cristiano, un joven de nuestra iglesia algún día termine muerto por SIDA, por alguna enfermedad de transmisión sexual fuera del matrimonio. Creo, creyente, qué asqueroso. Qué tristeza que su esposa tenga que ser tratada porque usted es un sucio metiéndose con una mujer que no es suya. Qué tristeza, hermana, que la encuentren caminando en la ciudad tomada de la mano con alguien que no es su esposo. Joven señorita, qué tristeza que vendas tu pureza sexual por un placer momentáneo. Qué tristeza que dentro de las líneas de este ejército se encuentren personas que se gozan viviendo impuramente. ¿Tiene comunión con Jesús? Sus ropas no van a estar sucias. Estoy hablando de unas ropas espirituales. Escuche, donde el pecado haya placer, habrá impureza. Donde la carne domine y produzca frutos en contra del Espíritu Santo, habrá impureza. Donde los inconversos hallen placer sexual o carnal, habrá impureza. Escúcheme,
El amor es puro. El amor es puro. ¿Ama a Dios? ¿Ama a Dios? Pregunta, ¿ama a Dios? Contestes en su corazón. Entonces no va a permitir que las tinieblas aparezcan. Mi testimonio no va a ser el de cualquier inconverso. Mi testimonio va a ser un testimonio donde no hay pecado, sino hay justicia, verdad y santidad. Por lo tanto, mis ropas van a estar limpias. Claro, Él ofrece limpieza para todo aquel que viene a Él. Él ofrece una limpieza que va mucho más allá que cualquier lavador pudiese jamás lograr. La palabra de Dios sí dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero no tiene necesidad de caer. Versículo número 9 nos habla de que es justo para perdonarnos. En relación a la justicia, no puede haber justicia sin verdad. La mayoría de veces piensan que hacer justicia es simplemente vengar. Eso no es toda la justicia. Si usted quiere vivir una vida justa, escúcheme, va a cargar cada día su cruz y va a seguir a aquel que es justo. Va a ir en pos de Él. Regrese conmigo, estamos ahí en Primera de Juan, en el capítulo número 4. Note el versículo número 7. En la segunda línea dice: todo aquel que ama es nacido ¿de quién? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8: el que no ama es porque no ha conocido el amor que Dios es. Dios es amor, no ha conocido a Dios. Versículo número 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo. Escuche, subráyelo: para que vivamos por Él. Y una de las características no nada más es que Dios es amor. Escuche, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos adviertes. Señor, gracias porque nos muestras que tú eres un Dios puro.